Bien, chicos, buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a trabajar el tema de relieve de la selva, ¿ya? Vamos a hablar respecto de las características fundamentales que forman parte de la selva, ¿no? Siempre también, ¿no? Muy bien, veamos por aquí lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la selva, muchachos, recuerden ustedes, pues, que la selva es la región más extensa del Perú, ¿no? Recuerden que habíamos hablado de la costa y decíamos que la costa representa el 11% de la superficie territorial del Perú, ¿no? La sierra habría de representar el 30% de, ¿no?, la superficie del territorio peruano, y la selva, fíjense ustedes, es la región más extensa, ¿no? Porque esta representa el 59% del total de la superficie territorial de nuestro país, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que sucede con la selva? Si bien es cierto, ¿no?, es la región más extensa, es la región que tiene menos concentración de población, ¿no? Según el último censo desarrollado en el año 2017, se dice pues que ahí en la selva se concentraba aproximadamente 13.9% de la población a nivel nacional, ¿no? Entonces, si yo digo 13.9 y estamos bordeando ahorita los casi 33 millones de habitantes, entonces estamos hablando de poco más de 4 millones de habitantes en la selva. En realidad es un porcentaje reducido, ¿no es así? Por esa misma razón, fíjense ustedes en algo, ¿no? Cuando se llevan a cabo los procesos electorales, a nivel, ¿no?, elecciones, ¿no?, generales, ¿no?, para presidente, fíjense ustedes que las agrupaciones políticas se pelean mucho, mucho, mucho por los votos en la costa, porque la costa contiene, pues, a más del 50% de la población nacional, ¿no? También parte de la sierra, pero en el caso de la selva, como dije hace un rato, pues la cantidad de votantes es bastante reducida, porque su población también lo es, ¿no? Solamente concentra el 13.9% de la población peruana. Ahora, y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué si la selva es la región más extensa, es la que menos habitantes tiene? A ver, ¿quién dice, chicos, no? ¿Por qué será eso? ¿No? ¿Por qué ocurrirá que en la selva, ahí está, miren muchachos, en ese sector del país haya tan poca población? ¿Tendrá que ver en algo el clima de la región? ¿Tendrá que ver en algo el tipo de relieve que tiene la selva? ¿Factores políticos probablemente? ¿Factores sociales? ¿Qué podría, ¿no?, provocar que la selva, ¿no? Ya, muy bien, Chavarría, un factor sería el clima, ¿no? Sí, pues las temperaturas son altas en la selva. Aunque depende, muchachos, ¿ah? Porque, por ejemplo, no es lo mismo selva alta que selva baja. Y no es lo mismo estar en ciudad que estar, ¿no?, en el bosque amazónico, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de visitar una ciudad de la selva, y sí, pues el calor es insoportable, chicos, de verdad. ¿Por qué? Porque para establecer una ciudad, pues han tenido que deforestar la zona, ¿sí o no? ¿No? O sea, el cemento y el asfalto han terminado imponiéndose sobre la densa vegetación que había en ese lugar, ¿no? Entonces ahí se hace calor, es un calor insoportable. Tú te bañas y saliendo de la ducha ya otra vez estás sudando. Pero si tú te vas a la zona boscosa, ahí más bien sientes frescura. ¿Por qué? Porque lo que neutralizan, digamos, ¿no?, esa alta temperatura es la frondosa vegetación, con sus hojas, ¿no?, permanentes que presentan, ¿ya? Así que el clima, digamos, podría sí, sí, pues así es, ¿no? Muy bien, Talía, ¿no? Así que el clima sería un factor, podríamos decir. El otro factor, ¿cuál es? El tipo de relieve. El relieve de la selva es un relieve llano, ¿ya?, en gran parte de su extensión. Y como es un relieve llano, y por la selva, como nosotros sabemos muy bien, vamos a hallar, ¿no?, a ríos muy caudalosos, pues ocurre que estos ríos, principalmente en la temporada de verano, se desbordan y terminan inundando esas zonas llanas. Así que extensas áreas de la selva son áreas pantanosas, muchachos, ¿ya? Son áreas que son difícilmente, ¿no?, factibles para que se pueda establecer la población humana, ¿ya? El otro factor que también podríamos mencionar, sí, ¿no?, tiene que ver con factores o cuestiones políticas y sociales. ¿Por qué? Bueno, pues porque estando la capital del Perú frente al mar, estando ubicada en la costa, y teniendo, ¿no?, como barreras naturales a las cordilleras, como tú ya sabes muy bien, hay una cadena occidental, una cadena central y una cadena oriental,
¿No es verdad? Estas cadenas se han convertido pues en barreras, ¿no?, naturales que separan a la selva del resto del territorio nacional. Profesora, pero hay una carretera central. Eso es cierto, pero hasta hoy en día, chicos, miren, estamos hablando del año 2022, todavía falta mucho, ¿no?, respecto de infraestructura de transporte en nuestro país. Porque, por ejemplo, no hay una forma segura y rápida de poder hacer un recorrido desde ciudades como, por ejemplo, Pucallpa hasta la ciudad de Iquitos por carretera. Si no, ahí la gente opta por viajar utilizando el río Ucayali, ¿no? O sea, navega para ir de una ciudad a otra, transportando lo que necesiten o lo que quieran vender, ¿no? Como por ejemplo, pues alimentos, enseres, incluso hasta en las embarcaciones que yo he visto ahí en el puerto, ¿no?, de Pucallpa, pues pueden llevar cocinas, hasta autos inclusive, muchachos, imagínense ustedes, ¿no? Así que, así que hay factores, vuelvo a repetir, sociales y políticos, económicos diríamos también, que han conllevado pues a que la selva sea una de las regiones con menos concentración de población. ¿Ya? Eh, Dentro de la selva, probablemente, ¿no?, para el milenio siguiente, ¿no? Veamos por aquí, miren, ahí, eso es lo que estábamos comentando, ¿no? Profesora, ¿qué tipo de actividades predominan en la selva? Preguntarás tú, ¿no? Si en la costa, por ejemplo, se desarrolla la agricultura, ¿no?, también la ganadería, se desarrolla la industria principalmente, ¿no?, el comercio, y en la sierra, ¿no?, la agricultura, la ganadería son fundamentales, ¿no?, con también la explotación minera, ¿no? En la selva, ¿qué actividades se desarrollan? A ver, ¿de qué vive esta gente, no? Muy bien, claro, excelente. La agricultura, el cultivo de frutas, ¿no? El cultivo de productos de calidad de exportación, como por ejemplo el café. ¿Tú has consumido café, café de Chanchamayo, por ejemplo? Pero verdadero café, ¿eh? No es el café sobrecito que te venden, eso no es café. Eso es colorante nada más, ¿no es verdad? Pero el café, ¿no?, el grano de café que se obtiene, ¿no?, de los valles de la selva peruana, ¿no?, son de sabores agradables, ¿no?, y son de muy buena calidad, y muchos de ellos se exportan. Al igual que ello también el cacao. El cacao se cultiva en la selva peruana, ¿no es así? ¿Y el cacao para qué sirve, profesor? Obviamente para producir chocolate, el verdadero chocolate, ¿no? No ese dulce con sabor a chocolate que te venden, ¿no?, llamado triángulo, sublime, qué sé yo. Eso no es chocolate, ¿no? El verdadero chocolate es a base de cacao. Y el cacao de buena calidad que se produce aquí en la selva de nuestro país está principalmente destinado a mercados internacionales, como por ejemplo el mercado europeo, que consume altamente pues este tipo de productos, ¿no? Igualmente en la selva también se lleva a cabo el cultivo de la hoja de coca, que estábamos comentando hace un ratito. El consumo de hoja de coca no es nocivo, no es dañino, ¿no? Es más, es una planta milenaria, es una planta considerada, ¿no?, como sagrada por los pueblos, ¿no?, antiguos de nuestro país, que eran utilizados, ¿no?, en sus festividades, en sus celebraciones, en sus ritos religiosos, y que también eran utilizados, ¿no?, por las comunidades como un energizante natural. Lamentablemente, el procesarlo haciendo uso de insumos químicos como ácidos y otras cosas más, conlleva pues a un tipo, ¿no?, de producto que pues vendría a ser la pasta básica de cocaína, y eso sí, definitivamente pues es altamente nocivo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a diferenciar la hoja de coca de la cocaína, ¿ya? Muy bien, ¿qué más se cultiva, no? Bueno, se cultiva arroz en la selva, se cultiva maní, hay plantaciones, ¿no?, de plátanos, ¿no?, papaya, por ejemplo, pero también en los últimos tiempos se está llevando a cabo la producción de palma aceitera, o palmito, como también se le conoce. Aunque este último cultivo que acabo de mencionar no es propio de la selva peruana, ¿no? Es un cultivo introducido, ¿no?, y que se ha adaptado a la selva, pero que según los expertos está provocando terribles problemas a los suelos de nuestra Amazonía. ¿Por qué? Porque para poder llevar a cabo dicha plantación se vienen exterminando enormes hectáreas de selva
afectando no solamente pues a los suelos, sino a la gran diversidad de fauna que habita en esos frondosos bosques, ¿no? ¿Y para qué se utiliza el palmito? Para producir aceite, aceite vegetal, el famoso aceite de palma, que por cierto, también al ser estudiado se considera pues que genera muchos problemas de salud para la población. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? También la gente de la selva se dedica a la ganadería, a la crianza de ganado cebú, por ejemplo. Se dedica también a la pesca. Eso sobre todo en sectores como la selva baja, en donde la población, además de consumir arroz, frijoles, yuca, frutas, por ejemplo, plátano, por ejemplo, ¿no? Que es indiscutiblemente infaltable dentro de sus comidas, también pues pescan, ¿no? Se produce el consumo de pescado de agua dulce, ¿no? De peces de agua dulce, como es el caso de la palometa, como vendría a ser el bagre, entre otras especies más que habitan en los ríos de nuestra Amazonía, ¿no? Ahí está, muy bien. No, la trucha no, la trucha es de la región andina, adaptada a la región andina, tampoco es oriunda del Perú la trucha, por si acaso, ¿ya? Vemos por aquí algo un poquito más, ¿no? Más ya específico respecto a la selva. En primer lugar, muchachos, aquí en la selva vamos a encontrar dos sectores bien marcados, ¿ya? Tenemos a la selva alta, también llamada Rupa Rupa, y tenemos a la selva baja, conocida con el nombre de Omagua. Rupa Rupa significa caliente, caliente, ¿ya? Por las altas temperaturas que hay en el lugar, y Omagua significa peces de agua dulce, que hace referencia, como hace un rato te dije, pues a la práctica de la pesca por la población, ¿no? Como una fuente principal de alimentación que ellos tienen. Por eso es muy importante que sus ríos no sean contaminados. Pero lamentablemente prácticas como la minería ilegal, ¿no? Con explotación, ¿no? de lo que es el oro, al igual que el derrame de petróleo, no sé si están provocando desde hace mucho tiempo atrás serios problemas a las cuencas, ¿no? De los principales ríos de la Amazonía, y por ende están afectando la capacidad de abastecer de alimentos a la población de esa región. ¿Ya? Veamos por aquí, primero la selva alta, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de la selva alta, vamos a hablar de una región que se encuentra cercana a la región andina. Digamos, ¿no? Que si estuviéramos nosotros atravesando la cordillera de los Andes, ¿no? De la costa pasaríamos a la sierra atravesando la cadena occidental, ¿no? Iríamos por la cadena central, ¿no? Avanzando por la región andina, y si nosotros atravesamos, ¿no? La cadena oriental, ¿no? Entre lo que vendría a ser tanto el flanco occidental como oriental de esta cadena, la cadena oriental, vuelvo a repetir, vamos a ubicar a la selva, ¿ya? Pero la selva alta es la que colinda con la región andina. Entonces, ¿cómo será su relieve? El relieve de la selva alta todavía es accidentado, ¿ya? Es un relieve montañoso. Si bien es cierto, son montañas de poca altura, a diferencia, ¿no? De las inmensas montañas que encontramos, pues, ¿no? En la región andina, pero su relieve se encuentra ubicado entre los 400 a los 1000 metros de altitud, ¿correcto? Inclusive hay algunos autores que consideran que la selva alta está extendiendo, ¿no? Su territorio por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Pero finalmente, ¿no? Estamos hablando pues de una selva en donde vamos a encontrar a la mayor concentración de población, ¿no? Si me preguntan a mí, ¿en qué parte de la selva encontramos al mayor número de habitantes? La respuesta sería selva alta, ¿correcto? Ahí en la selva alta. Ahí es donde se desarrolla el cultivo del café, del cacao, de la hoja de coca que te comentaba, ¿no? De lo que sería el cultivo del arroz, inclusive la ganadería, la crianza de ganado según, básicamente se desarrolla en este sector de selva alta, ¿ya? ¿Qué tipo de relieves vamos a encontrar acá? Bueno, solamente les voy a mencionar, luego voy a ir hablando de cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, aquí encontramos a los valles longitudinales, ¿ya? Los valles longitudinales, que son aquellos valles donde se desarrolla la agricultura intensiva y que también serían las zonas más pobladas respecto de la selva, ¿ya? También vamos a encontrar otro tipo de relieves conocido con el nombre de hongos, que son aberturas generadas por los ríos al atravesar una cadena montañosa y en donde
como los ríos pasan con fuerza, pues se puede aprovechar esa fuerza hídrica para producir energía hidroeléctrica, ¿ya? También encontramos a las cuevas o grutas dentro de lo que vendría a ser pues esta selva alta, ¿ya? Vamos al caso de la selva baja. La selva baja es la más extensa de la selva, ¿ya? Es la región más extensa, ¿no? Por eso aquí en el gráfico, fíjate tú, mira, ¿no? Hay un espacio chiquitito, ¿no? Para hablar de la selva alta y un área mucho más extensa para hablar de la selva baja. La selva baja es una llanura, una inmensa llanura, ¿correcto? En donde vamos a ubicar un territorio asentado entre los 80 a los 400 metros sobre el nivel del mar, ¿correcto? Y aquí vamos a encontrar diferentes tipos de relieves. Tenemos, por ejemplo, los filos, que son las colinas de baja altura, ¿ya? Que son como miradores que separan a la selva alta de la selva baja. Tenemos también otra terraza, ¿ya? Un poquito más baja que los filos, llamados altos, donde se han levantado las ciudades de la selva baja del Perú, como por ejemplo la ciudad de Iquitos, la ciudad de Puerto Maldonado, la ciudad de Pucallpa, ¿no? La ciudad de Nauta, por ejemplo, se han asentado sobre este tipo de relieve de la selva baja. Un ratito, muchachos, vamos a activar el puntero láser, ¿ya? Ahí están los altos, ¿ya? Luego tenemos a otra, ¿no? Área conocida con el nombre de Restinga. Fíjense ustedes que están, ¿no? Bajando, ¿no? Como si hubiéramos avanzado por toda la selva alta, ¿no? Vamos descendiendo, descendiendo y bajando hacia la selva baja, ¿no? Y aquí tenemos a las Restingas, ¿no? Que son terrazas que están un poquito más abajo que los altos y que se inundan, pero se inundan, como dice aquí, en la temporada de verano, debido a que el nivel de los ríos, ¿no? Aumenta, los ríos se desbordan, entonces estas zonas van a terminar siendo ocupadas, ¿correcto? Tenemos también enormes llanuras conocidas con el nombre de tahuampas, que son las zonas más bajas de la selva, que están inundadas todo el tiempo, porque en ellas pues vamos a encontrar los ríos, ¿no? Los ríos, por cierto, ¿no? Se van ondulando sobre el relieve de la selva peruana y van formando, miren, lo que se conoce con el nombre de meandros, ¿no? Esta línea serpenteada que tú ves no es otra cosa más que la curvatura de un río, ¿no? Conocido como el nombre meandro, ¿ya? También tenemos que en ciertas áreas de este meandro, los ríos van a ir depositando material, ¿no? Que transporta, dentro de ellos pues lodo, restos de plantas, de animales, y van formando pues lo que se conoce con el nombre de barrizales, que van a tener uso agrícola, ¿ya? Y también ocurre que en el recorrido estos meandros van abandonando parte de, ¿no? de su extensión, se van desviando, digamos así, ¿no? Y van formando lagunas en forma de media luna, que son conocidas con el nombre de tipishkas, en donde vamos a encontrar especies de agua dulce, que por supuesto sirven pues para consumo de la población, ¿ya? Son una especie de lagunas, ¿no? Artificiales creadas por el abandono de parte del recorrido de los meandros, ¿correcto? Entonces vamos a ir refiriéndonos a cada uno de ellos de manera más amplia, ¿ya? Por supuesto que vamos a comenzar hablando de la selva alta. Primero vamos a entrar a lo que son las cuevas o grutas, ¿correcto? Y aquí, miren, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, recuerden ustedes que de cuevas o grutas ya habíamos hablado anteriormente, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando hicimos el tema de, ¿no? Formas de relieve, ¿no? Y las cuevas o grutas van a ser zonas que se van a formar por erosión kárstica, ¿correcto? ¿Dónde se forman? En las montañas. Ahora, recuerden, cuando yo digo erosión kárstica, me refiero al proceso de desgaste generado por, ¿cuál será el agente que lleva a cabo el desgaste? ¿No? Por erosión kárstica, ¿recuerdan ustedes? Si yo digo erosión fluvial, río. Erosión fluvial, lluvia. Erosión eólica, vientos, ¿sí o no? Erosión marina, olas del mar, corrientes marinas. Pero si digo erosión kárstica, ¿a qué me refiero, muchachos? Muy bien, Luis Ángel, muy bien, ¿no? Muy bien.
a las aguas subterráneas. ¿No es así? Entonces, ocurre que estas cuevas o grutas van a ser producto de la erosión generada por las aguas subterráneas sobre las montañas, ¿no? En donde, por supuesto, pues abundan rocas calcáreas, ¿no? Rocas frágiles, digamos así, que van a terminar siendo erosionadas pues, por esta gente que hemos mencionado, ¿correcto? Ahora, ¿qué utilidad pueden tener las cuevas o grutas? ¿No? Sería la pregunta, porque tú sabes que el ser humano a todo le encuentra aprovechamiento, ¿no? A todo le puede dar uso. En el caso de las cuevas o grutas, muchachos, estos básicamente han sido aprovechados como escenarios turísticos. ¿Ya? Son muy visitados en la actualidad. Y bueno, lógicamente, pues al interior de esas cuevas podemos encontrar refugios de ciertas especies, ¿no? Pues endémicas. Dentro de las cuevas más representativas de la selva, por ejemplo, podríamos mencionar a la cueva de los Guácharos, que se encuentra en Cajamarca, la cueva de los Tallos, que está ubicada en el departamento de Amazonas, que también es una cueva frontera con el Ecuador. Hace algunas décadas atrás ocurrió un incidente armado entre, ¿no?, tropas del ejército peruano y ecuatoriano, en donde, como siempre, se impuso la fuerza peruana, ¿ya? Por cierto, nosotros hemos enfrentado varias veces a las tropas ecuatorianas y siempre ha sido exitoso el enfrentamiento, ¿ya? Eso lo van a ver ustedes mejor, obviamente, en el curso de Historia del Perú, ¿no? Pero ahí tenemos a una, vuelvo a repetir, pues a una cueva fronteriza, ¿no? Llamada Los Tallos. La cueva de las Lechuzas, que está en el departamento de Huánuco, muchachos, que es una muy visitada, ¿no? Una cueva muy visitada. Junto o cercano a ellos se encuentra pues un conjunto, ¿no?, de elevaciones de terreno que es conocido pues como la Vía Durmiente, ¿no? Forma parte de la famosa cueva de las Lechuzas, ¿no? Y la cueva del Huagapo, ¿no?, que se encuentra en el departamento de Junín, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplares, el caso de la cueva de las Lechuzas, que está en el departamento de Huánuco, y la cueva de los Guácharos en el departamento de Cajamarca. ¿Ya? Muy bien. Sigamos avanzando respecto del relieve. Ojo que estamos viendo relieve de la selva alta. A ver, veamos por aquí. ¿Qué son los pongos, profesor? Bueno, la palabra pongo, en primer lugar, es una palabra de origen quechua. ¿Ya? En quechua sería punku. Y punku significa puerta, entrada. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de los pongos, estamos hablando de entradas o puertas que van a conectar a una parte de la selva con otro sector. ¿Ya? En este caso, selva alta, selva baja. ¿Correcto? Los pongos vendrían a ser relieves que se van a formar por erosión fluvial, es decir, aquí el agente que erosiona es el río. Estos pongos se han erosionado en las cadenas montañosas. Las principales cadenas que han sido, digamos, sometidas a erosión fluvial son la cadena central y la cadena oriental de los Andes del Perú. ¿Correcto? Es la cadena oriental la que básicamente conforma, ¿no?, gran parte de lo que sería el territorio de la selva peruana. ¿Ya? Y aquí, como le dije hace un ratito, es que los ríos corren con fuerza. ¿Por qué? Porque también para comenzar tenemos que decir pues que los pongos están ubicados a una considerable altura. Es un terreno accidentado. No estamos hablando de cordillera, ¿no es así? Así sea la cadena oriental, perdón, que es la que menos altura tiene, igualmente no es una cordillera. Entonces los ríos se desplazan con fuerza cuesta abajo. Entonces, el hecho de que se desplacen, ¿no?, con fuerza cuesta abajo, provocó pues, ¿no?, que estas abran, ¿no?, estos ríos abran una puerta, ¿no?, para conectar a un sector con otro. Y debido a la fuerza hídrica, es que aquí
vamos a encontrar el mayor potencial hidroenergético de nuestro país. Es decir, en estos pongos, principalmente en los pongos de la selva, se podrían construir grandes centrales hidroeléctricas para poder abastecer de energía eléctrica a nuestro país. Por completo, inclusive, ¿no? Todavía existe, pero no se ha hecho realidad hasta hoy en día, un proyecto para poder construir una central hidroeléctrica en el pongo de Manseriche, que forma parte del recorrido del río Marañón. Es un megaproyecto que se dice que de hacerse realidad podría servir para producir energía eléctrica para todo el norte del Perú, e inclusive se podría exportar energía eléctrica para el país vecino, que en este caso vendría a ser Ecuador. ¿No? Pero la población del lugar no lo quiere. ¿Por qué? Porque toda vez que se ha desarrollado una obra de infraestructura, estas han terminado generando terribles problemas de contaminación a sus suelos, a sus ríos, ¿no? Y bueno, también, ¿no?, de afectación al abastecimiento del consumo de la población. Por eso es que la gente no quiere. Y en muchos lugares del Perú, chicos, ocurre que ante los proyectos de gran envergadura, ¿no?, y de mucha inversión de capital privado extranjero, sobre todo, la población oriunda del Perú ha dicho, no quiero que se desarrolle ese proyecto. ¿Por qué? Porque de llevarse a cabo van a afectar el ecosistema, van a dañar, ¿no?, el agua, van a dañar el suelo. Y la gente, lo más valioso que tiene la población en el interior del país es eso, pues, su suelo, su tierra, y el agua que corre por ahí. Y afectarlo implicaría, obviamente, pues un daño irreversible para ellos, ¿no? Entonces, por eso lo rechazan, ¿correcto? Pero, vuelvo a repetir, los pongos, ¿no?, son muy importantes porque poseen gran potencial hidroenergético. Y también podrían ser aprovechados como vías de comunicación. Por ejemplo, te doy un caso, ¿no? La carretera central, ¿no? Nosotros podemos tomar un bus que nos lleve desde Lima hasta la selva central del Perú, ¿no? Pasando, ¿no?, Lima, Huancayo, ¿no?, luego, ¿no?, la selva central, ¿no?, con el caso, pues, ¿no?, de Posuso, Villarrica, ¿no?, Zapampa, ¿no?, etcétera, ¿no?, Satipo, por ejemplo, por ahí, ¿no?, y te lleva hasta Pucallpa. Pero para ir hacia la zona de Pucallpa, la carretera central pasa, ¿no?, por una zona conocida con el nombre del Boquerón del Padre Abad, que es un pongo, ¿correcto? Pero en donde, pues, dicha abertura ha sido aprovechada, ¿no?, por un lado, para extender parte de la carretera central, ¿correcto? Ejemplo de pongos. Bueno, por aquí vemos algunos. Luego les voy a mostrar un mapita, ¿ya? El pongo de Manseriche, abierto por el río Marañón. El pongo de Mainique, abierto por el río Urubamba, ¿no?, en donde se ha levantado una central hidroeléctrica llamada la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, ¿no?, que abastece energía eléctrica, obviamente, a la ciudad de Cusco, ¿no? El pongo el Mantaro, que ha sido abierto por el río Mantaro, y en donde se ha construido la central hidroeléctrica más potente del Perú hasta hoy en día, que sería la Central Hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayor. ¿Ya? ¿Dónde está? Pregunta examen de admisión. ¿Dónde se ubica, ¿no?, la Central Hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayor, la más potente del Perú? En el departamento de Huancavelica, anótenlo, ¿ya? En Huancavelica. Otro pongo, el pongo de Orellana, por ejemplo, ¿no?, que ha sido abierto por el río Ucayali. Veamos por aquí, miren, ahí está. Aquí se ve más bonito, ¿no, chicos? Fíjense, miren. Aquí, ya lo vamos a ubicar. A ver un ratito. Ya, vamos a ponernos por aquí. Les voy a colocar otro colorcito para que se pueda mostrar. Ya, a ver si lo colocamos. A ver, un color lila, vamos a ver si se nota. ¿Ya? Miren, aquí están los pongos. No sé si ustedes lo identifican. Por acá yo lo voy a colocar en circulitos de color lila, ¿ya? Acá hay uno, acá hay otro, ¿no? Por aquí hay otro. ¿Notan ustedes, chicos? Díganme sí, no, profesora, no me doy cuenta. Ahí está. Donde estoy dibujando los circulitos de color lila. Por acá, mira, hay otro. ¿No? Aquí también hay otro. ¿No?
Aquí hay otro pongo, ¿no? Aquí vemos otro pongo, ¿no? Los principales, no son todos, son los principales, ¿ya? Profesora, pero estos pongos están en las cadenas montañosas. Eso fue lo que te dije hace un rato, ¿no? Que los pongos son formados cuando un río atraviesa una cadena montañosa. Y te dije, ¿cuáles son las dos cadenas, ¿no? Que han sido atravesadas por los ríos, ¿no? Formando pongos. La cadena central, que fíjate, mira acá, ¿ya? Te voy a poner el puntero láser, ¿ya? Esta es la cadena central, ¿sí o no? Acá dice cadena central, ahí está. Ahí tenemos 3 pongos, ¿no es verdad? Y tenemos aquí a la cadena oriental, ¿no? En donde también se han abierto pongos, ¿no? Acá tenemos 4 pongos, por ejemplo, ¿no? De los principales, ¿no? 4 pongos, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿no? A ver, este río de acá, no sé si se llega a observar, pero yo les voy a decir. Ya, miren, fíjense. Aquí, entre la cadena occidental y la cadena central, en medio de estas dos cadenas, aquí vemos que nace un río. Este río, que yo estoy repasando con el cursor, ¿ya? Con el puntero láser, este río, chicos, es el río más interdepartamental del Perú. Este río se llama Río Marañón, ¿correcto? Ese es el Marañón. Atraviesa varios departamentos del Perú, ¿ya? Este río se desplaza en dirección nororiente, pero para ir hacia el nororiente, primero corta la cadena central de los Andes del Norte y forma aquí un pongo, llamado el pongo de Rentema. Sigue avanzando, encuentra la cadena oriental y la corta, formando aquí el pongo de Manseriche. ¿Correcto? Entonces, el río Marañón forma 2 pongos. Uno en la cadena central y el otro en la cadena oriental, ¿no? Aquí está, mira, pongo de Manseriche, río Marañón, pongo de Rentema, río Marañón, ¿no? Pero como te dije hace un rato, y aquí lo vamos a agregar, ¿ya? Esta de aquí, ¿no? El pongo de Manseriche lo forma en la cadena. ¿Qué cadena dije? A ver, fíjate en el mapa, ¿en qué cadena forma este pongo? ¿En la central o en la oriental? A ver, ¿qué dice ahí en el mapa? Fíjense ustedes, ¿no? Tienen que revisar, ¿ya? La información para que se les quede grabado. Tienen que participar también de la clase, ¿ya? Cuanto más participes, más vas a recordar, ¿no? El tema, ¿no? En la cadena oriental, ¿correcto? Ahí está en la cadena oriental. Mientras que el pongo de Rentema, pues formó, ¿no? Lo formó el río Marañón en la cadena central. Ambos, ¿en qué sector de los Andes? A ver, ¿qué sector de los Andes sería? El sector de los Andes del, ¿no? Los Andes del norte, ¿no es verdad? Recuerden ustedes que la cordillera de los Andes tiene 3 sectores. Los Andes del norte, los Andes del centro y los Andes del sur. Y tiene 3 cadenas, la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. Está acá, aquí está. En este esquema yo lo puedo identificar, ¿no es verdad? ¿Ya? Muy bien. Y acá tenemos otro río. A ver, no sé si ustedes llegan a observar qué río es. A ver, fíjense por aquí, este río de acá. ¿Qué dice acá, profesora? Acá está su nombrecito, está muy chiquito, no veo. Dice río Guayaga. ¿Ya? Este río Guayaga recorre el territorio que está entre la cadena central y la cadena oriental. ¿Ya? Avanza y viaja hacia la zona oriental, ¿no? Nororiental. Aquí encuentra la cadena oriental y la corta. Y forma aquí un pongo. Aquí está su nombre. Ese pongo se llama el pongo de Aguirre. ¿Ya? Pongo de Aguirre, formado por el río Guayaga, ¿no? En la cadena oriental, ¿no? De los Andes del norte. ¿Ya? Aquí lo vamos a colocar en la cadena oriental. ¿Ya? Así lo voy a poner, de los Andes del norte. ¿Ya? Vamos un poquito abajo, ¿ya? Por aquí, miren. Acá está el río Mantaro. El río Mantaro avanza de norte a sur entre la cadena occidental y la cadena central, ¿no? Pegado más a la cadena central, avanza, y luego se desvía. Miren qué recorridos tan curiosos hacen los ríos, chicos, ¿no? Y aquí, al desviarse, corta en 2 a la cadena central de los Andes del centro. Acá forma un pongo llamado el pongo de Mantaro, donde, te dije hace un rato, se levantó la central hidroeléctrica más grande del Perú, que sería Santiago Antunes de Mayor. ¿No es así?
¿ya? Y sigue avanzando, avanza, 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 ¿no? Y ahí se va uniendo con otros ríos. El N, el Perené, ¿no? Finalmente, miren, encuentra a la cadena oriental, ¿ya? Y aquí, bueno, ya después de unirse, ¿no? Varios ríos forman lo que se conoce como el nombre del río Tambo, del oriente peruano, ¿ya? Y este río Tambo, miren, corta a la cadena oriental, formando el Pongo de Tambo. Aquí al sur, miren, tenemos este río, no sé si tú lo llegas a ver, este es el río Apurímac, ¿ya? También el río Apurímac hace un recorrido entre la cadena occidental y central, pegado también a la cadena central, ¿ya? Y corta la cadena central cuando se desvía hacia el oriente, ¿no? La corta, ¿ya? Y aquí forma el Pongo de Apurímac. Sigue avanzando, ¿no es verdad? Pues, ¿no? Y se va uniendo, ¿no? Con el río Mantaro, ¿no? Por aquí tenemos un río que sería el río Urubamba, que recorre el territorio del departamento de Cusco, ¿ya? Que viaja de sur a norte, nororiente en este caso, y aquí corta la cadena oriental, formando lo que se conoce con el nombre del Pongo de Mainique. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, recordemos. Pongos en la cadena central. Pongos en la cadena central, el Pongo de Rentema, el Pongo de Mantaro, el Pongo de Apurímac, ¿no es verdad? Pongos en la cadena oriental, el Pongo de Manseriche, el Pongo de Aguirre, el Pongo de Tambo, el Pongo de Mainique. ¿Ya? Esas vendrían a ser. Por lo tanto, vamos a colocar aquí. Pongo de Tambo en la cadena oriental. Acá la vamos a colocar comillas, ¿ya? Igual que arriba, comillas. ¿Correcto? Comillas. Igual. Igual que arriba. ¿Ya? El Pongo de Mainique, también comillas. Igual, cadena oriental. Estos están en la cadena oriental. ¿Ya? Hay 4 en la cadena oriental. El Pongo de Orellana, bueno, eso también está en la cadena oriental, estaría en este sector. ¿Ya? En este sector de recorrido. ¿Ya? Y formado por el río Cayari en su recorrido, ¿ya? Y el, bueno, ¿no? El Boquerón del Padre Abad, que también sería, pues, ¿no? Parte del recorrido que, a ver, perdón, ya me pasé a otro lado, ahí está, ¿no? Que se va a dar, pues, a nivel del oriente, ¿ya? Muy bien, ahí está. Estos son los pongos. No olvides tú que los pongos tienen gran potencial hidroenergético, ¿ya? Veamos aquí otro tipo de relieve. El otro tipo de relieve que vamos a encontrar a nivel de lo que vendría a ser la selva de nuestro país sería pues los valles longitudinales. Los valles longitudinales, muchachos, son zonas muy fértiles que se han formado por depositación de material transportado tanto por los ríos como también por las lluvias, ¿no? Aquí hay depositación aluvial, ¿no? Depositación pluvial en los flancos de la cadena oriental, ¿no? O sea, en los 2 lados de la cadena oriental de los Andes del Perú. ¿Correcto? Ahora, como es un suelo fértil, este suelo obviamente se aprovecha para poder desarrollar la agricultura. Pero, como te dije hace un rato, la agricultura que predomina en la selva alta es una agricultura intensiva. Profesora, ¿a qué se refiere usted cuando dice agricultura intensiva? Pues hago referencia a una agricultura que cuenta con financiamiento, ¿no? Una agricultura que cuenta con riego permanente, ¿no? Y es una práctica agrícola que principalmente está destinada para grandes mercados, sobre todo para la exportación, ¿correcto? Esa es la característica principal de lo que vendría a ser la agricultura intensiva, ¿no? Entonces ahí se cultiva, como tú ya muy bien sabes, porque lo hemos repetido varias veces, pues productos como los que tú ves aquí. Miren, en estas imágenes, a ver, ¿no? En estas fotografías. ¿Tú qué ves aquí? ¿Qué vendría a ser esto, chicos? Café, ¿no? Esas son plantaciones de café. Y lo que está aquí abajo, ¿esto qué cosa es? A ver, ¿quién reconoce lo que hay acá, no? ¿Qué fruto es ese? ¿Qué producto es ese? Cacao, muy bien, chaval, ¿no es verdad? Ahí está, este es el cacao. ¿Correcto? Ahí está. Y estos 2 productos, como ya sabemos, ahí está, pues se producen principalmente para la exportación. Profesor, hay un problema respecto a los fertilizantes, nos comenta. Sí, hay un problema terrible de verdad, que tiene que ver
contexto global, contexto mundial, ¿no? Principalmente de guerra, pero que ha desnudado algo que muchos de nosotros no sabíamos, ¿no? O que si sabíamos, pues no le prestábamos mucha atención. ¿Cuál es ese problema? El problema de la terrible situación de dependencia en la que nos encontramos nosotros. Por ejemplo, ¿no? Hoy escuchaba en la tarde decir que el Perú, no, ayer, perdón, el Perú es el país que consume el petróleo más caro de toda América Latina. El precio del petróleo en el Perú es el más alto respecto de toda América Latina. ¿Por qué? ¿No hay petróleo en el Perú? Sí, lo hay. No, y hay muchos, ¿no? Muchos más, digamos, ¿no? Lugares que podrían aprovecharse para poder extraer el petróleo, siempre aprovechándolo en forma sostenible, ¿no? Para abastecer nuestra demanda. Pero lamentablemente, la forma como se ha llevado a cabo la entrega de estos recursos para su explotación a empresas privadas ha terminado favoreciendo tanto a estos grupos empresariales como a los gobiernos de turno, ¿no? Y lamentablemente ha terminado pues convirtiéndonos a nosotros en compradores de un producto que tenemos en nuestro suelo, pero que lo tenemos que comprar a gente o grupos empresariales que básicamente pues son extranjeros, ¿no? Imagínate, ¿no? Es decir, tú tienes algo en tu tierra, ¿no? Que tú no la puedes directamente aprovechar, ¿no? Sino que la tienes que comprar a un tercero, que a su vez, ¿no? Se lo entrega a otro, ¿no? Grupo más, y finalmente el petróleo termina dando vuelta, ¿no? Por toda la región y termina generándose un costo elevadísimo al respecto. Y el otro problema que también se ha desnudado, ¿no? Respecto a lo que estamos hablando aquí, es el tema de los fertilizantes, que yo les había comentado en una ocasión. Profesora, ¿no hay fertilizantes en el Perú? No, sí, sí, bueno. Por ejemplo, Juan, tenemos ahí el guano de islas, pero que no abastece, pues, a la gran demanda de la agricultura en nuestro país, ¿no? Entonces, como cada vez se produce más, tanto para abastecer la demanda de nuestra población, o sea, de nosotros, como también para la exportación, desde hace ya muchos años atrás se ha venido recurriendo pues a lo que viene a ser el uso de fertilizantes, como por ejemplo la urea. ¿Y no se puede fabricar eso? Sí, pero gran parte de los fertilizantes que usan los agricultores de nuestro país es fertilizante importado. Es fertilizante que compramos de fuera, ¿no? Que compramos pues de los países como por ejemplo el caso de Rusia. Que por temas de guerra, ¿no? Pues esta situación se ha visto suspendida o limitada. Profesora, ¿por qué nosotros no podemos producir urea aquí en el Perú? ¿Qué se necesita, ¿no? Para poder fabricar esos fertilizantes que requerimos? Necesitamos fosfatos. Pero tenemos fosfatos, ¿no? En las depresiones del norte del Perú, porque yo estudié en el relieve de la costa, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé del relieve de la costa? Que tenemos fosfatos en las depresiones del norte del Perú. Sí, pero que han sido concesionados a empresas extranjeras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, ¿no? Sacan el fosfato, se lo llevan, producen fertilizante y luego, ¿no? Lo venden. Y tenemos que comprarlo así, ¿no? Entonces, ¿en qué han convertido a nuestro país los que nos han gobernado, los que nos siguen gobernando? Han convertido el Perú en su chacra, ¿no? Han convertido a nuestro país en un territorio de donde solo se puede sacar materia prima, pero no se le puede agregar valor, ¿no? No se le puede dar valor agregado a esa materia prima. Y lamentablemente, a consecuencia de esa mala praxis, ¿no? De parte de todos los que nos han gobernado, estamos como estamos hoy en día, en una situación de desesperación, ¿no es verdad? Ante el problema de que el precio del petróleo subió y tenemos que estar dependiendo, ¿no? De la situación internacional, cosa que no pasa en otros países de América Latina, ¿no? El precio de los fertilizantes está por las nubes. ¿Qué hacemos? No hay fertilizante, no podemos comprar, no podemos cultivar. Va a haber escasez de alimentos.
Bueno, ¿no? Lo que se está tratando de hacer hoy en día, pues muchachos, es buscar alternativas respecto del uso de los fertilizantes, ¿no? Como por ejemplo, ya hay una serie, ¿no?, de medidas que se están tomando por parte de los propios agricultores que están aprendiendo a hacer fertilizantes orgánicos. Y nosotros mismos, chicos, en casa, aprendamos a hacer compost, aprendamos a hacer fertilizantes y a tener nuestros pequeños biohuertos, chicos, de donde de repente podamos sacar un poco, ¿no?, de alimentos con algo de tierra y un poco de agua, ¿no? Porque las condiciones de verdad lo meritan en estos tiempos, ¿no? Tanto que hablar, chicos, en cuestiones políticas, pero bueno, ¿no? Así es, Jimmy. Muy bueno, ¿no? Muy buena conclusión, Jimmy. La guerra, ¿no?, que es un tema internacional, y la terrible corrupción del país generan el problema que estamos atravesando el día de hoy. ¿Somos un país pobre? Somos un país que ha sido empobrecido por cada gobierno que ha tomado el control. ¿No es así? Pero bueno, volvamos nuevamente al tema, ¿ya? Tenemos valles acá, son valles longitudinales que están destinados para la agricultura, ¿no es verdad? Y también son estos valles, pues muchachos, en donde se va a concentrar gran parte de la población de la selva peruana. Por aquí tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, el Valle del Guayaga, que está entre San Martín y Huánuco, el Valle de Oxapampa, que está en el departamento de Pasco, que es un valle frutícola, el Valle Quillabamba, que se encuentra en Cusco, en donde se cultiva cacao, té. ¿Sabían ustedes que también se ¿no?, planta té aquí en el Perú? ¿No? Y el Valle de Chanchamayo, perdón, que se encuentra en Junín, ¿no?, donde se cultiva el café. Aquí tenemos, ¿no?, una mayor cantidad, ¿no?, de valles, ¿ya? Perdón. Uno de ustedes tiene su audio prendido, a ver si se fijan, por favor. ¿Ya? Vean por aquí. A ver, tenemos principales valles longitudinales, ¿no? Yo los he colocado en función a su ubicación, ¿no? De norte a sur, digamos así, ¿ya? Bagua, Utubamba, por ejemplo, aquí, en el departamento de Amazonas, ¿ya? El valle de Tingomaría, Aucayacu, el valle del Monzón, en el departamento de Huánuco, el valle de Oxapampa, Villarrica, Posuso, en el departamento de Pasco, el valle de Quillabamba, Cosmipata, 15.000, la Convención. De aquí de la Convención es de donde se saca el gas natural, chicos. ¿Ya? Paucartambo en Cusco, el Valle Jaén, San Ignacio en Cajamarca, el Valle del Mayo, Guayaba Central, Guayabamba, Rioja, Moyobamba en San Martín, el Valle Chanchamayo, que es el más conocido, ¿no? Satipo, N, San Ramón, La Merced, en Junín. Por aquí va la carretera central, muchachos, por esta zona. Satipo, La Merced. El Valle de Tambopata y Nambari, que se encuentra en el departamento de Madre de Dios, ¿no? Ahí están los principales valles longitudinales, ¿ya? Bien, a ver, aquí tenemos una pregunta que les voy a pedir, por favor, que lo desarrollen, ¿ya? Bien, listo, muchachos. A ver, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta número 1? A ver, estamos viendo por aquí la respuesta, ya antes de que el tiempo nos gane. Estamos bien avanzaditos de tiempo. Vean por acá. A ver, dice, relaciona correctamente ambas columnas vinculando el Valle de la Selva Alta y su localización regional, ¿no? Por aquí me dan los nombres de los valles y por el otro lado, pues, me da la ubicación, ¿no? C, dicen todos. A ver, vamos viendo si es correcto, ¿no? La C. Vamos viendo. A ver. Oxapampa, ¿no? ¿En qué departamento se encuentra Oxapampa? En Pasco, ¿no? Aquí, ¿no? Pasco. Vamos a poner aquí A. Jaén, ¿en qué departamento se encuentra? En Cajamarca. ¿No es así? Ahí está. ¿Ya? En Cajamarca. Quillabamba se encuentra en el departamento de Junín. ¿No es así? ¿Sí? Quillabamba se encuentra en Cusco, ¿no? Aquí sería la C. ¿Ya? Chanchamayo, esta es la que se encuentra en el departamento de Junín, ¿no? Y el Valle de Mayo se encuentra en el departamento de San Martín. ¿No es así? Muy bien. Por lo tanto, sería D-E-A-C-B, ¿no? D-E-A-C-B. Muy bien, chicos. La respuesta aquí sería la C. Perfecto. Muy bien. Vamos avanzando. Aquí hay 2 preguntitas más, ¿ya? Dice, los pongos que se forman por la acción erosiva de los ríos en la cordillera oriental. A ver, ¿cuáles serían los pongos de la cordillera oriental?
Recuerden ustedes que yo les dije que en la cadena oriental hay 4 pongos, ¿no es verdad? ¿Cuáles son? A ver, bueno, aquí no hay 4, pero solo hay 3. Bueno, por lo menos 3 de esos 4 pongos. ¿Cuáles serían? A ver, chicos, recuerden. Ahí, ¿cuál sería la respuesta? En la pregunta 2. Dice, pongos que se forman por acción erosiva de los ríos en la cordillera oriental. Ahí sería el Padre Abad, Maynique, Aguirre, el Manseriche, Maynique, Aguirre, ¿no? Mantaro, Maynique, Manseriche, ¿no? Rentema, Maynique, Tambo, dice, ¿no? ¿Cuál? A ver, la C dice, Mantaro, ¿el pongo de Mantaro está en la cadena oriental? ¿El pongo de Mantaro? ¿El de Mantaro está en la cadena oriental? A ver, vamos viendo por acá, ¿ya? A ver, un ratito. A ver, vamos recordando. A ver, ahí está, miren. Aquí está Manseriche, Aguirre, ¿no? Tambo, Maynique, ¿no? Manseriche, Aguirre, Tambo, Maynique. Esos son los pongos de la cadena oriental. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos viendo por acá. Ya. Manseriche, Maynique, Aguirre, ¿no? Esos vendrían a ser los pongos que se ubican en la cadena oriental, ¿ya? Específicamente. Dice, las cadenas de montañas conocidas como Villa Durmiente forman parte de un espacio de la selva alta, ¿no? Bueno, esto forma parte de lo que se conoce con el nombre de ceja de selva, ¿ya? Así se le llama, ¿no? La ceja de selva, parte del sistema montañoso que vamos a encontrar a nivel de la selva alta en Perú. Vamos avanzando rápido, chicos, porque el tema no nos va a desbordar en este caso con el tiempo. ¿Ya? Veamos por aquí selva baja, ¿no? Yo les dije hace un rato que la selva baja también es llamada Humagua, ¿ya? Y este sector de la selva se caracteriza, muchachos. Así es, muy bien, Jimmy. Sí, es exacto, un Pingo María, ¿ya? Está la Bella Durmiente. La selva baja, chicos, tiene un relieve llano, ¿no es así? Que se extiende entre los 80 a los 400 metros sobre el nivel del mar. Dentro de ellos, como les había comentado hace un rato, vamos a encontrar los filos, que son colinas de poca altura y de poca pendiente también, en donde lo que vamos a encontrar son bosques madereros, ¿ya? Árboles como, por ejemplo, el cedro, la caoba, ¿no? La catahua, entre otros más, van a ser ubicados en este sector. ¿Ya? Y también dentro de la selva baja vamos a encontrar los altos, que van a ser los espacios más elevados, ¿no? De la selva baja, en donde no hay, ¿no?, peligro de inundación, están alejados, digamos así, relativamente de los ríos, y en donde, pues chicos, vamos a ver que se han instalado las principales ciudades de la selva baja, ¿no? Como ya les dije hace un rato, ahí estaría pues la ciudad de Iquitos, Nauta, la ciudad de Pucallpa, ¿no? Puerto Maldonado, por ejemplo, ¿no? Iquitos, ¿no? Nauta en departamento de Loreto, Pucallpa en Ucayali y Puerto Maldonado en el departamento de Madre de Dios. Más abajito tenemos a las restingas, que son espacios que se inundan esporádicamente, se inundan en la temporada de verano principalmente, debido a que los ríos aumentan su volumen, ¿no? Su caudal. Entonces los ríos se desbordan y terminan, ¿no?, ocupando esta zona. Y por esa misma razón, la gente que habita en las restingas, ¿ya?, no levanta su casa al ras del suelo, como lo hacemos nosotros, sino levanta su casa sobre empalizadas. Es decir, utilizan columnas que no serían otra cosa más que los troncos de los árboles del lugar, ¿ya? Y más o menos a una altura, pues entre 1,5 metros a 2 metros, más o menos de altura, recién empiezan a levantar pues sus viviendas, ¿no? Que son chozas, ¿no? Básicamente estructuradas aprovechando el material pues del lugar, ¿no? Que es la madera, ¿correcto? En estas restingas, cuando ocurre que el río se desborda, que inunda, ¿no?, todo este lugar, meses más tarde, cuando el nivel del río vuelve a su normalidad, ¿no?, y las aguas se retiran, digamos así, deja en la zona un material fangoso, un material que está compuesto por restos orgánicos, ¿no?, de plantas y animales, conjuntamente con lodo, lo cual
es aprovechado para poder desarrollar pues la agricultura. Es decir, ahí en las restingas se puede llevar a cabo la agricultura. En los altos también, ¿ya? Pero básicamente los altos, ¿no?, destacan por la concentración de población, ¿no?, y el establecimiento de ciudades. Ahí en las restingas se puede plantar pues yuca, ¿no?, maní, frijoles, por ejemplo, al igual que lo que sería también pues el plátano, por ejemplo, ¿ya? Los barrizales son las playas que se van a formar en las curvaturas o concavidades de los meandros, que les dije hace un rato. Un meandro es el recorrido, ¿no?, ondulante de un río cuando avanza por el territorio de la selva baja, ¿no? Profesora, ¿por qué un río se ondula cuando viaja por la selva? Fue pregunta de examen de admisión. Se ondula porque el relieve es llano, ¿no? Porque el relieve es plano, digamos, ¿no? Entonces tiene que abrirse paso, ¿no?, por ese relieve, y el río va avanzando suavemente, ¿no?, ondulándose. Y bueno, porque también hay ahí densa vegetación, ¿ya? Pero principalmente es por el relieve llano, ¿correcto? Y aquí, como también el río, ¿no?, en sus concavidades ha ido dejando acumulado material, ¿no?, que es los restos orgánicos, pues aquí también en estos barrizales se puede desarrollar la agricultura estacional, ¿correcto? Ahí está, miren, así luciría el relieve, ¿no?, de la selva peruana, ¿no? Aquí estaría, ¿no?, las restingas, los barrizales, ¿no? Un poquitito más abajo, más cercano, más pegado al río, las playas, ¿no?, donde se puede, como ya le dije hace un rato, sembrar frijol, ¿no? En este caso el frijol Castilla, no sé si ustedes han consumido frijol Castilla, ¿no? Maní, caigo, por ejemplo, el zapallo, el melón, ¿no?, se puede cultivar en estos sectores, ¿no? Y aquí tenemos también otros tipos de relieves, que serían las tahuampas, que habrían de ser zonas pantanosas, cubiertas de vegetación, principalmente palmeras, ¿no?, como el aguaje, los céticos, ¿no?, y que habrían de conformar la zona más extensa de la selva baja del Perú, ¿ya? Estas zonas están inundadas, vuelvo a repetir, todo el tiempo. Tenemos a las cochas o tipiscas, que serían lagunas en forma de media luna, que se formaron como consecuencia de que parte del cauce, perdón, del meandro de un río fue abandonado, ¿no? Así como ustedes están viendo, miren, este sería el río, ¿no? Este de aquí sería el recorrido del río. Un ratito vamos a activar por aquí el puntero láser, ¿ya? Antaño, ¿no? O sea, antiguamente el río se habría desplazado, ¿no?, más o menos así, por esta zona, ¿no? Habría avanzado así, pero luego abandonó parte de su recorrido, ¿no? Su recorrido se redujo, ¿no?, y abandonó esta zona. Entonces aquí se forma una laguna en forma de media luna, llamada Tipisca o Cocha, que es aprovechado para la acuicultura, ¿ya? La acuicultura es la crianza de peces, ¿correcto? Ahí hay criaderos de peces como el paiche, por ejemplo, ¿no?, que es considerado el pez de agua dulce más grande que hay, pues, en el mundo, ¿no? Este pez, imagínate, es un pez de agua dulce, ¿eh? Tiene, en adultez, llega a alcanzar una longitud de 3 metros, imagínense ustedes un pez de 3 metros de largo, ¿no? Ahí está, un meandro, ¿no? Esto es un meandro. Miren esta hermosa fotografía, ¿no?, que nos muestra cómo es que se desplaza los ríos de la selva, ¿no?, por este sector del país, ondulándose, como les había dicho, avanzando, ¿no?, de una manera suave por un relieve llano, ¿no? ¿Cómo son los ríos de la selva, profesora? Son ríos caudalosos, son ríos de gran recorrido, ¿no es verdad? Son ríos navegables, ¿no? Esa es otra característica también importante, así es, ¿no? Muy bien, Grecia. Sí, pues, ¿no? Simula una serpiente, el recorrido que es una serpiente, ¿no? Que las serpientes también se ondulan, en su recorrido. Y también tiene que ver esto, pues, con el tipo de relieve por donde van avanzando, ¿ya? Muy bien. Y así es como se forma una cocha tipisca, ¿no? Cosa que habíamos comentado, ¿no? Avanza el meandro, ¿no? Se van acumulando sedimentos, ¿no? Y con el tiempo, pues, ¿no?, el río va abandonando, ¿no?, parte de su recorrido
inicial, ¿no? Por la acumulación de sedimentos, ¿no es así? Y se termina formando una laguna en forma de media luna, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Ya? Eso sería parte del relieve de la selva peruana. Por aquí tenemos algunas otras preguntas más, chicos. A ver. Ujú. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Una serpiente. Sí, dos todavía. Muy bien. Ya, a ver chicos, vamos a ver la hora, ¿ya? Son las 6:07, todavía tenemos unos 8 minutos. Hay que tener mucho cuidado, chicos, ¿ah? Sí, hay que tener mucho cuidado cuando uno viaja a la selva, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en el viaje que hice, ¿no? Este, salimos de la ciudad. No me quedamos mucho, en realidad a mí la ciudad no me gusta. Cuando yo voy de viaje no me gusta quedarme mucho en ciudades, prefiero ir a la zona, ¿no? Donde están las comunidades. Pero en aquella ocasión nos fuimos hacia la zona, ¿no? de bosque y hacía un calor en el recorrido. Entonces cerca había una laguna, ¿no? Una laguna en la zona, entonces nos estábamos lavando, pues, ¿no? Inmenso calor, ¿no? Intenso, ¿no? La radiación. Empezamos a mojarnos, prácticamente nos estábamos bañando, ¿no? Con la ropa puesta ahí. Cuando una señora que estaba cerca, lavando su ropa por ahí, nos dice, tengan cuidado que ahí hay ahí en la laguna hay una serpiente grande. No lo pensamos dos veces y nos retiramos del lugar, ¿no? Antes de ver que la serpiente salga, ¿no? Entonces es algo muy común en el lugar, ¿no? Muy bien, ahora sí chicos, sí, pues una boa, es lo que verdaderamente hay ahí, es una boa, ¿no? Maldita boa, como dicen, ¿no? Benditas en realidad, ¿no? Muy bien, 3 minutos para desarrollar estas 3 preguntas, muchachos, ¿sí? Vamos a tomarnos unos 3 minutitos para desarrollar estas 3 preguntitas de acá.
Listo, chicos. A ver, vamos desarrollando esta parte, ¿ya? Bien, a ver, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta número 1? ¿No? Por ahí he leído que han puesto 1B, otra dice 1C, ¿no? Vamos a leer la pregunta, ¿ya? Dice, en la selva baja, los meandros o recodos, a ver, por aquí voy leyendo la respuesta. Chavarría dice la A. A ver, vamos viendo. Vamos a leer otra vez. Ya dice, en la selva baja, los meandros o recodos constituyen una de las geoformas más notables de la región. Mira, ¿de qué me están preguntando? ¿Sobre qué me preguntan? Vamos a ver por acá. Ya vamos a colocar aquí la plumita y el color que vamos a elegir es el rojito. ¿Ya? Me dice, los meandros, ¿ya? O recodos. Me están hablando, me están preguntando sobre meandros, ¿ya? Constituyen una de las geoformas más notables de la región. Claro, los meandros, como hemos dicho, son las sinuosidades, es el recorrido ondulado, ¿no es verdad?, de los ríos. Dice, estas se caracterizan ¿por qué se caracterizan los meandros? Por ser formaciones fluviales, producto de la erosión lateral de configuración sinuosa. Claro, la respuesta aquí vendría a ser la A. Recuerdan ustedes que los meandros son formados por los ríos, ¿no? En su recorrido, ¿sí o no? ¿No? ¿Cómo lo van formando? Producto de la erosión, ¿no es así? El río va avanzando, ¿no? El territorio llano, ¿no? Y se va abriendo paso, ¿no? Dijimos, ¿no? Pero se va ondulando, ¿no? En su recorrido, ¿no? Entonces la respuesta aquí, en la primera pregunta, vendría a ser la A, ¿ya? La 2 dice, en la región Omagua o Selva Baja, comprende en el Perú una parte de la gran llanura amazónica, ¿no? Que abarca 8 países sudamericanos. Esta región se caracteriza por su clima tropical y por tener mucha biodiversidad, ¿no? Nos dice, ¿cuáles son los relieves propios de esta región? A ver, ¿qué han colocado ahí en la pregunta? Así estaría, muy bien. Pregunta 2, chicos. A ver, C, dice Luis Ángel, Chavarría dice la C. ¿Qué dicen los demás chicos? Eliseo, ¿no? Kevin, Keila, Jefferson, a ver, ¿no? Adobe dice C, Tadía dice 2C, muy bien. Yasmín, Ingrid, ¿qué dicen chicas? A ver, Grecia dice C, Chavarría también, C, vamos viendo, ¿ya? A ver, van colocando ahí sus respuestas, ¿ya? Vamos a leer otra vez. Dice, ¿cuáles son los relieves propios de esta región? ¿No? Profesora, ¿de qué región? Ya, aquí me preguntan, ¿no? En el enunciado de la pregunta dice la región Omagua, o Selva Baja. Me están preguntando sobre la Selva Baja. Ah, ya, a ver, recuerda, en la Selva Baja encuentro filos, altos, restingas, ¿sí o no? Barrizales, tipishcas, tahuampas, ¿no? Bajiales también podríamos encontrar ahí. Profesora, ¿qué vendrían a ser los bajiales? Son bosques inundables. ¿Ya? Los bajiales son bosques inundables que se encuentran cercanos a los ríos, ¿no? Como los ríos son grandes, caudalosos, entonces terminan inundando los bosques que están a su alrededor, ¿no es así? Y estos bajiales, estos bosques inundables, los vamos a encontrar en el recorrido de ríos como el río eh, Ucayali, el río Amazonas, ¿no? El río, por ejemplo, Marañón, ¿no? El río Tigre, Pastaza, ¿no? Que son ríos que se encuentran más al norte de la selva peruana, ¿ya? Muy bien, entonces, ahí vamos descartando. Laderas escarpadas, andenerías, esto no, pues esto corresponde a la región andina. Suelos pedregosos, ¿no? El suelo de la selva es un suelo muy frágil. Es un suelo que fácilmente se lixivia, se erosiona, ¿no? Y que lo que se convierte, ¿no?, en principal protector de ese suelo es justamente la vegetación que hay sobre ello, ¿no? Entonces la A no podría ser. La B dice, valles interandinos, ya de inicio nomás lo descarto, ¿no? Porque los valles interandinos son de la sierra, ¿sí o no? Lechos de inundación estacional, ríos meándricos, dice, y bajiales. Bajiales, sí. Ríos meándricos, claro, y son los ríos, ¿no?
Los lechos de inundación estacional, ¿qué es eso, profesora? Las restingas, pues, ¿no? Son relieves que se inundan estacionalmente, lo hemos dicho. Entonces, eso también, ¿no? Muy bien, por lo tanto, la respuesta, la 2, sería la C. Profesora, ¿por qué no puede ser cavernas, pongos y valles amazónicos? Porque esto no pertenece a la selva baja. La pregunta era sobre selva baja. Esto pertenece a la selva alta. ¿No es así? Por lo tanto, vuelvo a repetir, la respuesta es la C. Y la 3, últimos chicos, para ir terminando ya. ¿Cuál sería la respuesta a la 3? A ver. Uy, ya nos estamos pasando el tiempo. Dice, en nuestro viaje de promoción hacia la región amazónica, observamos que entre las características de sus dos principales pisos ecológicos, la selva alta y la selva baja, se localizan amplios valles de suelos aluviales, que ofrecen grandes posibilidades de desarrollo agrícola. En este contexto, ¿cuál es el valle más amplio de la región? Ya, fácil. El valle más amplio de la selva es el Guayana, el Valle del Guayana, que se encuentra en el departamento de San Martín. ¿Ya? Ese es el valle de mayor extensión que va a tener la selva. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces nos vamos a quedar acá, ya nos pasamos un poquito de tiempo. Yo les voy a compartir el material en un momentito, también el video, luego de que lo descarguen, muchachos, y bueno, pues no tengan ustedes un excelente fin de semana, muchachos, cuídense bastante, por favor, abríguense, porque ya el frío nos está haciendo sentir cada día más. ¿Ya? Yo me despido, muchachos, cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Chao, Talía, chao, Chavarría, chao, chicos, cuídense mucho, por favor. Bye. Ya me voy porque si no, le voy a quitar tiempo al otro profesor. Nos vemos, chicos. Voy a asignar, ¿dónde está aquí? A Liz Ángel, ¿ya?